palabras me dejaron perplejo, confundido. Pensé en el nirvana, en el Mahaparinirvana, etc. Habitando en regiones de tan intensiva felicidad. ¿Podría acaso alguna criatura no ser feliz? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la mónada adentro? Lleno pues de tantas dudas, resolví consultar al viejo sabio Jano, el dios viviente de la ciencia Ginas. Antes de entrar en su morada hice ante el guardián un saludo secreto. Avancé ante los vigilantes, y les saludé con otro saludo, y por último tuve la dicha de encontrarme frente al dios Jano. Falta otro saludo, dijo el venerable. No hay mejor saludo que el del corazón tranquilo. Así respondí a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias. Está bien, dijo el sabio. Cuando quise hacerle preguntas, que disiparan consabidas dudas, el anciano sin hablar ni una sola palabra, depositó la respuesta en el fondo de mi conciencia. Tal respuesta podemos resumirla así. Aunque un hombre habitara en el nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no tiene a Dios adentro, no sería feliz. Empero, si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la tierra, teniendo a Dios adentro sería feliz. Concluiremos este capítulo diciendo: la escuela hinayana, con su esoterismo de fondo, nos conduce por la vía sexual, hasta la encarnación del verbo y la liberación final. Oremus. Capítulo 28. Budismo Zen. ¿Por qué la última verdad prajna, que el budismo Zen quiere indicar, es tan indefinible, abstracta e inasequible? Definir significa realmente poner límites intelectivos a, o declarar el sentido de una cosa determinada. Asir, en el sentido empleado aquí, significa comprender algo y retenerlo en la memoria. Como el mismo acto de definir, consiste obviamente en encerrar a algo dentro de un cierto límite, no puede necesariamente no ser finito, angosto y restrictivo en su naturaleza. Asimismo, como comprender significa, asir algo mentalmente, pero no todo, ha de ser igualmente limitativo y exclusivo. La última verdad prajna que la escuela Zen quiere indicar, no puede ser en ningún modo algo angosto, finito o exclusivo. Debe ser algo vasto, universal e infinito, algo que todo lo incluye y alcanza, algo más allá de la definición y de la designación. La misma palabra definir, sugiere ostensiblemente un dedo humano, que señala a un objeto determinado, y la palabra asir, una mano que retiene algo y no lo suelta. Dada esta lamentable limitación y este aferramiento, profundamente ahincado, en el racionalismo del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no es en modo alguno sorprendente, que la libre y omni-incluyente verdad prajna, se torne realmente en algo evasivo, que siempre está eludiendo misteriosamente a todo pensador. Iluminación. Esta palabra grandiosa en esencia y potencia, se usa en este capítulo para indicar enfáticamente, la experiencia mística trascendental, que consiste en experimentar el Tao, la verdad Zen, lo real. No es suficiente comprender algo, necesitamos captar, aprehender, capturar, su íntima significación. El sexto patriarca preguntó al Bodhidharma: ¿cómo es posible alcanzar el Tao? El Bodhidharma respondió: exteriormente, toda actividad cesa. Interiormente, la mente deja de agitarse. Cuando la mente se ha convertido en un muro, entonces adviene el Tao. Es urgente saber que el Zen japonés, es el mismo dhyana indostánico, el jhana pali, el chan chino. Una forma extraordinaria del budismo mahayana. Es incuestionable que los estudios y prácticas Zen, nos permiten captar el íntimo significado de las enseñanzas budistas, preconizadas por la escuela mahayana, antítesis maravillosa y complemento a la vez, de la escuela de autorrealización íntima hinayana. El vacío iluminador, resulta imposible de describir con humanas palabras. No es definible o descriptible. Como ha dicho el maestro Zen Huaihan, cualquier cosa que diga fallará en el punto principal. La enseñanza budista sobre el vacío es comprensiva y profunda, y requiere mucho estudio antes de ser entendida. Solo en ausencia del ego, podemos experimentar en forma directa el vacío iluminador. Endiosar a la mente es un absurdo, porque ésta en sí misma, es tan solo un calabozo fatal para la conciencia.
Afirmar que la mente es el Buda, decir que es el Tao, resulta disparatado, porque el intelecto es tan solo una jaula para la conciencia. La mística experiencia del vacío iluminador, se realiza siempre fuera del terreno intelectual. La iluminación budista, nunca se consigue desarrollando la fuerza mental, ni endiosando la razón. Por el contrario, se logra, desatando cualquier vínculo que nos ate a la mente. Solo liberándonos del calabozo intelectual, podremos vivenciar la dicha del vacío iluminador, libre y enteramente insubstancial. El vacío es sencillamente un término budista, claro y preciso, que denota la naturaleza, no substancial y no personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento, y libertad fuera del tiempo, y más allá de la mente. Bebed el vino de la meditación, en la copa deliciosa de la perfecta concentración. Capítulo 29. Las dos escuelas. La realidad, Li, en chino, puede verse de manera repentina, pero la materia, Shi, en chino, debe cultivarse en forma progresiva y ordenada. En otras palabras, tras haber llegado al éxtasis, hay que cultivarlo hasta su completo desarrollo y madurez. Así, el trabajo esotérico, consiste en dos aspectos principales, la visión, y la acción. Para tener una visión, hay que subir hasta lo más alto de la montaña, y mirar desde allí. Para iniciar el viaje, hay que descender hasta el fondo del abismo, y empezar a caminar desde allí. Aunque el templo Zen, que es una forma maravillosa del budismo mahayana, esté sostenido por los dos pilares de la visión, y la acción, es ostensible que pone muy especial énfasis en el primero. Esto está reconocido claramente por el Guruji Yi Shan, quien dijo: tu visión, y no tu acción es lo que me importa. Es por esto que los maestros Zen, ponen todo el énfasis en el éxtasis, en el samadhi, en el satori, y concentran todos sus esfuerzos, en llevar directamente a sus discípulos o chelas, hacia él. La escuela tibetana Hinayana es diferente, y aunque sus dos columnas torales, son también la visión, y la acción, es incuestionable que pone especial solemnidad en lo segundo, y lucha incansablemente por llevar a sus devotos a la novena esfera, el sexo. No está de más en este capítulo, afirmar que los aspirantes de la escuela mahayana, anhelan de verdad y con ansia infinita, la experiencia directa del vacío iluminador. De ninguna manera exageramos conceptos, si afirmamos con cierta vehemencia, que los discípulos de la escuela Hinayana, trabajan tenazmente en la forja de los cíclopes, el sexo. Con el propósito inteligente de lograr la autorrealización íntima del vacío iluminador. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, por dentro y por fuera, y en el centro, adviene la experiencia mística del vacío. Empero, es obvio que autorrealizarlo, es algo muy diferente. El vacío no es muy fácil de explicar. Ciertamente os digo que no es definible o descriptible. El lenguaje de estos humanoides que pueblan la faz de la Tierra, ha sido creado para designar cosas y sentimientos existentes. No es adecuado para expresar aquellos que están más allá del cuerpo, de los efectos y de la mente. El vacío iluminador no es asunto de conocer o no conocer, experimentarlo directamente es lo indicado. Visión y acción se complementan mutuamente. Las dos escuelas citadas resultan indispensables. Ver con lucidez infinita solo es posible en ausencia del ego, del mí mismo, del sí mismo, disolverlo es urgente. Acción consciente es el resultado del trabajo progresivo, en la forja de los cíclopes, el sexo. La flor áurea, establece el equilibrio armónico perfecto entre la visión, y la acción. El embrión áureo, la sublime flor, es el basamento extraordinario del Buda íntimo. Arcaicas tradiciones milenarias, dicen que existen dos clases de Budas. A. Budas transitorios. B. Budas permanentes. Es ostensible que los primeros, se encuentran en tránsito, de esfera en esfera, luchando por realizar en sí mismos, el vacío iluminador. Es incuestionable que los segundos son los Budas de contemplación, aquellos que ya realizaron dentro de sí mismos el vacío iluminador. En el estudio esotérico del Zen, forma maravillosa de la escuela mahayana, existen dos términos chinos muy interesantes: chien y xin. Utilizado como verbo, chien significa ver, o mirar.
utilizado como sustantivo, significa la vista, el entendimiento, o la observación. Sin significa la práctica, la acción, el trabajo esotérico. También puede usarse como verbo o sustantivo. Chien, en su sentido más íntimo, significa todo el entendimiento místico de la enseñanza budista. Pero, en el Zen, no solo denota el entendimiento claro y evidente de los principios y de la verdad prajna, sino que también implica la visión despierta que surge de la experiencia, wu, satori, éxtasis, samadhi. Chien, en este sentido trascendental y divinal, puede entenderse como realidad vista, o una visión de la realidad. Empero, es incuestionable, que aunque esto signifique ver la realidad, no implica la posesión, o el dominio de la misma. Sin, el trabajo fecundo y creador, en la fragua encendida de Vulcano. Es fundamental cuando se quiere la posesión, y el dominio de lo real. Capítulo 30. Hombres despiertos. El monje despierto llamado Tien Han fue a visitar al venerable maestro Rui Chang. Al llegar, preguntó muy solemnemente a cierto asceta ayudante si el maestro real estaba en casa. El místico contestó: sí, pero no recibe visitas. Tien Han dijo: oh, lo que dicen es demasiado profundo y extraño. El anacoreta ayudante replicó: ni siquiera los ojos del Buda lo pueden ver. Entonces argumentó Tien Han: la hembra del dragón pare un dragoncito, y la del fénix pare un pequeño fénix. Y luego se retiró. Más tarde, cuando Wu Chan salió de la meditación en que se hallaba, y se enteró de lo que había ocurrido en su casa, golpeó al religioso asistente. Cuando Tien Han se enteró de esto, hizo el siguiente comentario: este viejo merece ser llamado el maestro real. Al día siguiente Tien Han, el hombre de conciencia despierta, volvió a visitar al gurú Wu Chan. De acuerdo con las exóticas costumbres orientales, en cuanto divisó al gurú, extendió sobre el suelo su manta, como disponiéndose a sentarse para recibir sus enseñanzas. Wu Chan dijo: no es necesario, no es necesario. Tien Han retrocedió un poco, y el maestro real dijo enfáticamente: está bien, está bien. Empero, en forma inusitada, Tien Han avanzó nuevamente unos cuantos pasos. Entonces el maestro real dijo: no. No. Empero, Tien Han lo comprendió todo, dio una simbólica vuelta alrededor del hierofante, y se fue. Más tarde, el venerable comentó: mucho tiempo ha pasado desde los días de los bienaventurados. La gente es ahora muy holgazana. Dentro de 30 años será muy difícil encontrar un hombre como este. Extrañas actitudes. Pláticas telepáticas instantáneas. Intuitos que relampaguean. Explicar todo esto sería como castrar la enseñanza. Nuestros muy amados lectores deben captar su honda significación. Wu Chan poseía el embrión áureo. Es ostensible que había realizado en sí mismo el vacío iluminador. Tien Han era también un hombre con conciencia despierta, alguien que aunque no hubiese todavía autorrealizado el vacío, poseía la flor áurea. Wan Po encontró una vez a un monje despierto, y caminó junto con él. Cuando llegaron cerca a un río borrascoso, que furioso se precipitaba entre su lecho de rocas, Wan Po se quitó por un momento su sombrero de bambú, y dejando a un lado su bastón, se detuvo a pensar cómo podrían pasar. Estando en estas reflexiones, de pronto algo insólito sucede. El otro monje caminó sobre las aguas tormentosas del río, sin dejar que sus pies tocaran el agua, y llegó enseguida a la otra orilla. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que cuando Wan Po vio el milagro se mordió los labios y dijo: oh, no sabía que podía hacer eso. De saberlo lo hubiera empujado hasta el fondo del río. Estos poderes milagrosos son sencillamente los productos naturales de la verdadera iluminación, y los tienen los hombres despiertos, aquellos que ya fabricaron el embrión áureo, en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Chan Chen Shi nos cuenta el siguiente relato. El maestro Zen Tu Gua había sido ayudante de Lin Shi. Un día, decidió que había llegado el momento de morir, y entonces se dirigió al mercado, y pidió a la gente que le dieran por caridad un vestido.
Pero, cuando algunas personas le ofrecieron el vestido, y otras ropas, él las rehusó, y siguió marchando con el